Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos acá con otra ficha audiovisual. En este caso nos convoca el tema de muestras, que de alguna forma lo que implica es cómo definimos la población, cómo seleccionamos un subconjunto y cómo construimos nuestro objeto de estudio. Eh, Vamos a tratar de diferenciar esos conceptos que tienen que ver cómo vamos a hacer nosotros para confeccionar un objeto del cual predicar propiedades y tratar de analizarlas, que es lo que se trata de eso, la investigación en definitiva. Howard Becker publicó hace unos años un libro interesante para la reflexión acerca de la resolución de problemas prácticos que demanda la investigación social. El libro tuvo en castellano el título de Trucos del Oficio, lo pueden ver ahí en el material de lectura, y haciendo honor a su nombre despliega una serie de estrategias útiles que el investigador podría utilizar para llevar a cabo su trabajo. Los trucos, en definitiva, son los artilugios que divulga una persona como él, experimentada en el ejercicio de su oficio, y pueden concebirse como herramientas del pensamiento que tienen por fin evitar que la teoría cobre vida propia y se desentienda, ¿sí?, de la vida social que quiere representar. Los trucos ahí desarrollados abarcan distintas dimensiones del trabajo en las ciencias sociales que el autor denomina imaginario, muestreo, conceptos y lógica. Cada uno de estos títulos son capítulos del libro. De este autor tomamos su pregunta acerca de cómo es que elegimos nuestro material empírico, es decir, cómo elegimos qué cosa observar. Su pregunta igualmente es algo que excede a nuestro entender lo que se denomina muestreo en sentido estricto, aunque el autor al que referimos lo llama de esa manera porque tiene estrecha vinculación con la elección de casos que permiten formular ideas generales. Sin embargo, en sentido inverso, son nuestras ideas generales ya elaboradas las que reflejan de algún modo la selección que vamos a ver. Vamos a hacer, perdón. Con lo cual, esta idea de muestreo no se limita a la cuestión técnica de la representatividad, o si se prefiere, no se limita al problema de la selección del subgrupo, que nos permite decir algo sobre todo el grupo, ¿sí? En todo caso, nos brinda elementos para pensar en la manera que definimos al grupo y construimos nuestros objetos de indagación. La cuestión del muestreo tiene su origen en el intento de extender nuestras aseveraciones producidas en relación empírica con pocos casos a todos los casos de una cierta clase. A ver, para Becker esto se vincula con la capacidad de producir una sinécdoque plausible. Esto es, sinécdoque, una figura retórica que utiliza una parte de algo para representar a la totalidad a la que esa parte pertenece. La sinécdoque está destinada a la persuasión, nos dice Becker, y no a la investigación, por lo cual el muestreo es una especie de sinécdoque cuyas lógicas de construcción son argumentos que intentan convencer a los lectores de que el artilugio que utilizamos funciona de alguna manera. Suponemos que esta manera de enfocar el tema tiene la posibilidad de hacernos sospechar que se trata de dos problemas aparejados que son por lo general disociados en el curso de la investigación, que tiene como fin el producto científico. Por un lado referimos a la construcción del objeto. Cierto es que el objeto es entendido como objeto problema y no como referente empírico solamente. Sin embargo, la elaboración del objeto problema necesariamente se pregunta por el quién o qué, y la respuesta a esa pregunta remite a que establezcamos las características comunes de los individuos pertenecientes a una clase sobre la que estamos queriendo decir algo y las características de las variaciones que lo diferencian, aunque no deben variar tanto como para que no formen parte de una misma clase, naturalmente. Estas características son los atributos, y usamos algunos para definir al objeto y usamos otros para definir sus propiedades y variaciones. Objeto y propiedad entonces no detentan una diferencia ontológica, por así decirlo. A través de los casos que representan a determinados objetos se construyen las sinécdoques con el fin de elaborar el objeto problema. La selección de esos casos, que tienen el poder de hablar por el problema, determina la muestra
en relación con la unidad de análisis que construyamos. Porque una muestra es sencillamente un subgrupo de una población previamente definida, del cual se recolectan datos, ¿sí? A su vez, este subgrupo debe ser representativo de dicha población. La misma está constituida por el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Para su correcta definición es necesario situar claramente sus características de contenido, lugar y tiempo. Entonces, volviendo a la noción de muestra, establecemos que la misma es un recorte de esa determinada población a la cual representa. Un ejemplo de población podría ser directores de empresas industriales en el partido de General Porredón, que en 2019 tenían un capital social determinado con más de tantos empleados, por ejemplo. Así, en este sencillo ejemplo, vemos que están claramente delimitadas las especificaciones que hacen que un elemento pertenezca a la población que deseamos estudiar. Existen dos grandes tipos de muestras que a su vez se subdividen en diferentes tipos. Estos dos grandes grupos son las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas. Las primeras, las probabilísticas, son aquellas cuyos elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos y requieren la realización de un proceso de selección de sus elementos que garanticen su aleatoriedad. ¿Sí? Las probabilísticas, podríamos decir, entonces repitiendo, son aquellas cuyos elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. En cambio, en las no probabilísticas, la elección de los elementos dependen de causas relacionadas con la investigación. Las muestras de tipo probabilísticas son, por ejemplo, aleatoria simple, en donde los elementos se eligen siempre aleatoriamente; estratificada, en donde los elementos muestrales se estratifican según alguna categoría de interés. En este caso se subdivide a la población y se selecciona una muestra por estrato. Esto aumenta la precisión de la muestra si consideramos que la categoría que utilizamos para este procedimiento es relevante en cuanto al resultado. Por ejemplo, podríamos definir una muestra, una población en principio, para estudiar comportamientos sobre trabajadores, pero consideramos que los distintos valores que tome la variable jerarquía dentro de una empresa es significativo, ¿sí? Y así se configuran los estratos de acuerdo a ese criterio determinado por la variable jerarquía. Por racimos es otro tipo, se refiere a un procedimiento que utilizamos cuando los elementos muestrales se encuentran circunscriptos en lugares determinados. Se utiliza para economizar tiempo, esfuerzo, espacio, dinero. Ejemplo de racimos son escuelas, organizaciones determinadas, clubes, qué sé yo, depende del problema que nosotros queremos investigar. Imaginen, algún tipo de estudio que nos es más fácil pasar por determinadas instituciones para economizar tiempo. Por ejemplo, podríamos estudiar tipos de familia y lo hacemos a través de las posibilidades que nos dan llevar cuestionarios a ciertas escuelas, por ejemplo. Ahora bien, en las muestras no probabilísticas las condiciones son diferentes. La elección de los elementos depende del investigador. Se utiliza cuando necesitamos elegir específicamente a los sujetos, por lo cual su grado de especificación no permite que se generalicen los resultados a toda la población. En este tipo tenemos estudios de caso y muestras dirigidas. Por ejemplo, el primero, el estudio de caso, es cuando la unidad básica de investigación, persona, familia, objeto, sistema, organización, ¿no? Constituye la unidad básica. El tipo de muestras dirigidas se divide en sujetos voluntarios, por un lado. Las personas llegan al investigador de manera casual. Y hay otra que se denomina de expertos, cuando se desea buscar la opinión de expertos en una materia. Esto es frecuente en estudios cualitativos y exploratorios. Ejemplo, opinión de arquitectos sobre una reforma de urbanización en Mar del Plata. También se puede hacer como un paso previo. Es común que uno haga este tipo de análisis y configure una muestra de expertos
con el fin de armar un estado de la cuestión determinado sobre un problema. Otro tipo de muestras acá podemos clasificar en la de sujetos tipos. Se construyen grupos en donde las personas tienen características sociales y demográficas del grupo que se pretende investigar. Esto es usual en estudios motivacionales sobre la conducta del consumidor. En estudios de marketing se suele utilizar. Se define al grupo al cual va dirigido el producto y luego se construyen grupos cuyos integrantes tengan ciertas características sociales y demográficas parecidas que a mí me interesa analizar. Después tenemos la muestra por cuotas, que se encuentran sujetos cumpliendo características demográficas del grupo a investigar. ¿Sí? Se denomina por cuotas debido a que voy a armar toda la muestra por segmentos que elijo para formar el total de acuerdo a ciertas características. Esto es usual en estudios de opinión, por ejemplo, de un determinado candidato político. Voy armando las cuotas según las instrucciones que se les da a los encuestadores para que armen, digamos, valga la redundancia, esas cuotas. Por ejemplo, 25% hombres mayores de 30, 25% de mujeres, y así voy armando mi muestra de acuerdo a características que yo infiero de la población. Podemos ahora determinar cómo elegir a quiénes o qué vamos a medir entonces con estos procedimientos y cómo obtener el dato, es decir, su forma de recolección es el paso previo determinado por la muestra. Es decir, a través de la estructura tripartita del dato que vimos en otros videos, podemos reflexionar acerca de cuál es la mejor manera posible para elegir el tipo de muestra a utilizar. Entonces, teniendo en cuenta esto, es posible decir que el dato es producto de decisiones teórico-metodológicas que se realizan para establecer un acto clasificatorio de información, de manera racional, decimos. Entonces el dato, que es el producto de un proceso de medición que se expresa en una proposición, ¿no? Entonces tomamos el término de medir en ciencias sociales en el sentido de predicar una propiedad. Por ejemplo, este buzo es Bordeaux. ¿Sí? Buzo es el objeto, la propiedad sería el color. ¿Sí? Entonces, medir significa, para nuestros fines, el proceso de relacionar conceptos abstractos con indicadores empíricos. ¿Sí? Conceptos abstractos que nosotros los relacionamos con indicadores empíricos. Creo que en los primeros videos nosotros establecimos que la investigación recorre ese camino, ¿no? De conceptos más abstractos, por ejemplo, que están determinados en un tema de investigación, que nos da un cruce, unas coordenadas específicas, y a los cuales esos conceptos van a ser sometidos a un proceso constante de especificación para conformar y explicitar en nuestra investigación qué es lo que vamos a medir. Entonces, la estructura tripartita del dato a la que hacemos referencia se trata de la relación entre tres elementos que constituyen el dato: unidad de análisis, variable y valor. La unidad de análisis, entonces, refiere a un objeto, pero dado que ese objeto es representante de alguna clasificación, decimos que es parte de un sistema, por ejemplo, provincias argentinas. ¿Sí? El valor, que es lo que predicamos de una unidad, por ejemplo, si decimos que la provincia de La Pampa tiene una desocupación del 7%, en donde el valor es ese 7% referida a la unidad de análisis de las provincias argentinas, en particular la unidad de observación específica de la provincia de La Pampa. Unidad de análisis, recuerden que era ese referente, ese objeto teórico, un referente abstracto, pero la unidad de observación es específicamente de donde nosotros vamos a sacar la información. ¿Sí? Entonces la variable, ¿sí?, constituye el conjunto de valores que forman una clasificación. En este caso, la variable podría ser desocupación y los valores que comprende esa variable. De manera que el valor es parte de una variable y no tiene sentido si no es en relación con otros valores que van a componer esa variable. Por lo cual, la variable es un conjunto estructurado de valores, decimos. Ese 7% que utilizamos de ejemplo de valor no tiene sentido en sí mismo, sino en todo caso porque estamos hablando de la variable desocupación en comparación con otros valores que puede adquirir dicha variable referida a una unidad de análisis. Entonces sí tiene sentido comparar, siguiendo el ejemplo, que la unidad de observación 1, provincia 1, tiene más o menos de desocupación que la unidad de observación 2, provincia 2.
mezclamos acá un poco el tema de las propiedades de los objetos porque tiene relación. Creo que resulta obvio que un objeto determinado que va a formar parte de una muestra, y esa muestra, los elementos de esa muestra es cada unidad de análisis, ¿sí? Cada unidad de observación determinada por la unidad de análisis. Entonces, en una matriz de datos nosotros vemos un eje, ¿sí? Que es en donde corresponden las unidades de observación, y los ejes horizontales corresponden a cada unidad. Los elementos que forman la matriz de datos, esas unidades, son los que constituyen la muestra. Bueno, espero que haya quedado un poco claro.